¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las peores tragedias de la historia? ¿Qué secretos y decisiones oscuras se esconden detrás de las catástrofes que cambiaron el rumbo de la historia? Hoy te invito a explorar las tragedias más impactantes que siguen marcando nuestro presente. Pero cuidado, ¿te atreves a mirar de frente los momentos que el mundo preferiría olvidar? Quédate hasta el final, porque la última historia podría hacerte dudar de todo lo que creías posible y cambiar tu forma de ver la realidad para siempre. Imagina el rugido del océano en una noche sin luna, el aire cortante y el parpadeo distante de las estrellas. Es 14 de abril de 1912 y el Titanic, el mayor y más lujoso barco jamás construido, surca las aguas del Atlántico Norte. A bordo, la élite del mundo se mezcla con soñadores y trabajadores, todos confiados en la promesa de un viaje seguro. Pero la arrogancia de la humanidad se estrella, literalmente, contra un iceberg. En menos de 3 horas, el orgullo de la ingeniería se convierte en una tumba de acero y agua helada. Más de 1500 vidas se apagan en la oscuridad. Entre gritos y oraciones, algunos encuentran heroísmo, otros resignación. Lo que pocos saben es que el desastre fue precedido por advertencias ignoradas, decisiones apresuradas y una confianza ciega en la tecnología. La historia del Titanic es, en el fondo, una advertencia sobre los peligros de subestimar la naturaleza y sobrevalorar nuestras propias creaciones. Por cierto, recuerda suscribirte para no perderte los próximos videos. Pero la historia del Titanic va mucho más allá de un simple naufragio. Es la suma de pequeñas decisiones y grandes omisiones, desde la reducción del número de botes salvavidas hasta la velocidad excesiva en aguas infestadas de icebergs, pasando por la falta de prismáticos en el puesto de vigía. Cada detalle, cada error, se fue acumulando como una sombra sobre el destino del barco. Los testimonios de los sobrevivientes, recogidos en juicios y entrevistas, revelan escenas de pánico, de solidaridad y de sacrificio. Hombres que cedieron su lugar en los botes a mujeres y niños, músicos que tocaron hasta el final para calmar a los pasajeros, oficiales que intentaron mantener el orden en medio del caos. El Titanic no solo se hundió por un iceberg, sino por la suma de la confianza ciega y la incapacidad de prever lo imprevisible. Pero si el mar puede ser despiadado, la tierra no se queda atrás. En la madrugada del 28 de julio de 1976, la ciudad china de Tangshan duerme ajena a su destino. De repente, la tierra se sacude con una furia indescriptible. En apenas 23 segundos, el terremoto más mortífero del siglo XX destruyó la ciudad, dejando más de 240.000 muertos y millones de heridos. El suelo se abre, edificios colapsan, y el silencio que sigue al temblor es más aterrador que el estruendo mismo. Familias enteras quedan sepultadas bajo los escombros, y la esperanza se convierte en un bien escaso. Sin embargo, entre la devastación, surgen relatos de supervivencia milagrosa y solidaridad inquebrantable. El terremoto de Tangshan no solo fue una tragedia de proporciones colosales, sino también una prueba de la capacidad humana para resistir y reconstruir, incluso cuando todo parece perdido. La magnitud de la destrucción en Tangshan fue tal que, durante días, el mundo no supo exactamente qué había ocurrido. El gobierno chino, en ese entonces, mantuvo el desastre en secreto, retrasando la llegada de ayuda internacional. Los sobrevivientes, atrapados bajo montañas de escombros, dependían de la fuerza de sus propias comunidades para sobrevivir. Historias como la de Li Wei, un niño de apenas 10 años, que logró sobrevivir más de una semana bajo los restos de su casa, alimentándose de gotas de agua y aferrándose a la esperanza de volver a ver a su familia, se convirtieron en símbolos de la resistencia humana. Los equipos de rescate, formados por soldados, voluntarios y vecinos, trabajaron día y noche, muchas veces con las manos desnudas, para sacar a los vivos y honrar a los muertos. Tangshan fue reconstruida, pero la memoria del terremoto sigue viva en cada aniversario, en cada monumento, en cada familia que perdió a un ser querido. La historia no se limita a desastres naturales o errores humanos. Hay tragedias que nacen del odio, la intolerancia y la ambición desmedida. El Holocausto, perpetrado entre 1941 y 1945, es quizá el ejemplo más atroz de lo que el ser humano puede infligirse a sí mismo.
6 millones de judíos, junto con millones de otras víctimas, fueron exterminados en un intento sistemático por borrar su existencia. Los campos de concentración, las cámaras de gas, los trenes de la muerte, cada elemento de esta maquinaria de horror fue diseñado para destruir no solo cuerpos, sino también espíritus. Sin embargo, en medio de la barbarie, también surgieron actos de valentía y compasión. Personas que arriesgaron todo para salvar a desconocidos, historias de resistencia y dignidad que desafían el olvido. La magnitud del Holocausto desafía la comprensión. En ciudades y pueblos de toda Europa, familias enteras fueron arrancadas de sus hogares y enviadas a campos donde la muerte era la única certeza. Los testimonios de los sobrevivientes, como el de Elie Wiesel, nos permiten vislumbrar el horror indescriptible de la vida en Auschwitz, Treblinka o Sobibor. Niños separados de sus padres, madres que intentaban proteger a sus hijos hasta el último aliento, hombres y mujeres que resistieron con dignidad y valentía a pesar de la brutalidad cotidiana. Pero también hubo quienes, desde el exterior, arriesgaron todo para salvar vidas. Diplomáticos que emitieron pasaportes falsos, vecinos que escondieron a familias enteras en sótanos y áticos, miembros de la resistencia que sabotearon trenes y liberaron prisioneros. El Holocausto es una herida abierta en la memoria de la humanidad, un recordatorio de que el odio puede destruir el mundo, pero el horror no siempre tiene rostro humano. A veces, la naturaleza desata su furia de formas inimaginables. El 26 de diciembre de 2004, el sudeste asiático fue sacudido por un terremoto submarino de magnitud 9.1. En cuestión de minutos, un tsunami devastador arrasa las costas de 14 países. Las olas, tan altas como edificios, engullen ciudades enteras y arrastran a más de 230.000 personas a una muerte repentina. Las imágenes de ese día recorren el mundo. Niños aferrados a los restos de sus hogares, padres buscando desesperadamente a sus hijos, comunidades enteras borradas del mapa. Pero también surgen gestos de solidaridad global, una respuesta humanitaria sin precedentes que demuestra que, incluso en medio del desastre, la compasión puede ser tan poderosa como la destrucción. El tsunami del Índico fue una de las catástrofes naturales más documentadas de la historia. Las cámaras de turistas y residentes captaron el momento exacto en que las olas gigantescas arrasaban playas, hoteles y pueblos enteros. En Tailandia, Indonesia, Sri Lanka e India, la vida cambió para siempre en cuestión de segundos. Las historias de supervivencia, como la de Petra Nenkova, una modelo checa que logró aferrarse a una palmera durante horas mientras las aguas la arrastraban, o la de un niño indonesio que fue encontrado flotando sobre una puerta días después del desastre, se convirtieron en símbolos de esperanza. Pero también hubo tragedias silenciosas, familias enteras desaparecidas, comunidades que perdieron todo. La respuesta internacional fue masiva. Millones de personas donaron dinero, voluntarios de todo el mundo acudieron a ayudar, y la reconstrucción se convirtió en un esfuerzo global. Por cierto, recuerda suscribirte para no perderte los próximos videos. A veces, la tragedia se oculta en la rutina y en lo cotidiano. El 26 de abril de 1986, en la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, una prueba de seguridad salió horriblemente mal. Una explosión libera una nube de radiación que contamina vastas regiones de Europa. La ciudad de Pripyat, hogar de miles de familias, se convierte en un pueblo fantasma en cuestión de horas. Los efectos del desastre se sentirán durante generaciones: enfermedades, desplazamientos, miedo. Pero lo más inquietante es cómo la verdad fue ocultada, cómo el silencio y la desinformación agravaron el sufrimiento. Chernóbil es un recordatorio de que la tecnología, por avanzada que sea, siempre conlleva riesgos. La historia de Chernóbil está llena de héroes anónimos, bomberos que acudieron sin saber a lo que se enfrentaban, trabajadores que sacrificaron su vida para evitar una explosión aún mayor, científicos que lucharon contra el tiempo para contener la radiación. Los efectos del desastre siguen presentes hoy: zonas inhabitables, enfermedades genéticas, una naturaleza que lucha por recuperarse. Chernóbil es una advertencia sobre los peligros de la arrogancia tecnológica. El fuego, tan vital como letal,
también ha marcado la historia con tragedias inolvidables. El 2 de septiembre de 1666, un pequeño incendio en una panadería de Londres se convierte en el gran incendio que devora la ciudad durante 4 días. Las llamas, alimentadas por el viento y la madera de las casas, destruyen más de 13.000 edificios y dejan a decenas de miles de personas sin hogar. Aunque sorprendentemente pocas vidas se pierden, la magnitud de la destrucción transforma para siempre la capital británica. El fuego revela tanto la vulnerabilidad de las ciudades como la capacidad de sus habitantes para reconstruir y reinventarse. Londres resurge de las cenizas, pero la memoria del incendio sigue viva en cada rincón de la ciudad. El gran incendio de Londres comenzó como un accidente doméstico, pero rápidamente se convirtió en una catástrofe urbana. Las estrechas calles y las casas de madera facilitaron la propagación de las llamas. Los relatos de la época describen escenas de caos, familias huyendo con lo poco que podían cargar, el cielo teñido de rojo durante noches enteras, el sonido incesante de campanas y gritos. Pero también hubo momentos de valentía, bomberos improvisados, ciudadanos formando cadenas humanas para salvar a los más vulnerables, autoridades que tomaron decisiones difíciles para evitar que el fuego cruzara el río Támesis. Tras el incendio, Londres fue reconstruida con un nuevo diseño urbano y se convirtió en una oportunidad para el renacimiento. El hambre puede ser tan letal como cualquier desastre natural o conflicto armado. Entre 1958 y 1961, China vive la Gran Hambruna, resultado de políticas fallidas y condiciones climáticas adversas. Decenas de millones de personas mueren de hambre en una de las peores crisis alimentarias de la historia. Las historias que emergen de esos años son estremecedoras. Familias obligadas a tomar decisiones imposibles, comunidades enteras desapareciendo, el instinto de supervivencia llevándose al límite. Pero también hay relatos de solidaridad, de personas que compartieron lo poco que tenían, de una humanidad que se niega a rendirse incluso en las circunstancias más desesperadas. La Gran Hambruna es un recordatorio de que el hambre no es solo una cuestión de escasez, sino también de justicia y responsabilidad colectiva. La Gran Hambruna china, conocida como el Gran Salto Adelante, fue una combinación de malas decisiones políticas y desastres naturales. El gobierno impuso cuotas de producción imposibles, se destruyeron herramientas agrícolas tradicionales y se forzó a la colectivización. Cuando las cosechas fallaron, el hambre se extendió como una sombra sobre el país. Los relatos de supervivientes son desgarradores. Padres que tuvieron que elegir a cuál de sus hijos alimentar, aldeas enteras que desaparecieron, actos de canibalismo provocados por la desesperación. La Gran Hambruna dejó cicatrices profundas en la sociedad china. Y cuando parece que la tragedia no puede ser mayor, la guerra muestra su rostro más despiadado. El bombardeo atómico de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. En un instante, una ciudad entera es arrasada por una explosión de poder inimaginable. Más de 140.000 personas mueren, muchas de ellas en los días y semanas siguientes por los efectos de la radiación. Las imágenes de Hiroshima, con sus sombras grabadas en los muros y sus supervivientes marcados de por vida, son un recordatorio brutal del costo de la guerra y del peligro de las armas nucleares. La bomba atómica de Hiroshima fue el resultado de años de investigación y una carrera desesperada por terminar la Segunda Guerra Mundial. El impacto fue inmediato y devastador. Edificios reducidos a escombros, personas desintegradas por el calor, una ciudad entera convertida en un paisaje lunar. Pero el verdadero horror llegó después. La radiación causó enfermedades y muertes durante años, y las cicatrices físicas y psicológicas perduran por generaciones. Sin embargo, en medio de la destrucción, surgieron historias de resiliencia, como médicos que improvisaron hospitales en ruinas, o madres que buscaron a sus hijos entre los escombros. Hiroshima se convirtió en un símbolo de paz y de la necesidad de evitar que semejante tragedia vuelva a repetirse. 8 tragedias, 8 heridas abiertas en la memoria de la humanidad, cada una diferente, pero todas unidas por un hilo invisible de dolor, resistencia y aprendizaje. Si este viaje a través de las tragedias más devastadoras de la historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar,
Te invito a darle me gusta a este video y suscribirte para seguir explorando juntos. Porque, como has visto, siempre hay algo más por descubrir, y cada historia, por dolorosa que sea, guarda en su interior una chispa de humanidad que merece ser contada.